Hay que decirlo tan aburrido, ¿cierto? Cuando usted va dispuesto, usted llega y usted dice, wow, qué agradable, así no haya nada. La disposición no está en el lugar, está en quien llega al lugar. Es quien lleva la fuerza de la vida, es quien lleva la palabra de Dios, es quien lleva el deseo de estar allí con alegría. Así que te invito ahora a los que se puedan poner en pie, ponte en pie por favor. Los que no, tranquilos, que igual van a escuchar y van a compartir esa experiencia. Antes de entrar en ese contenido que hemos denominado el poder sanador de la palabra de Dios, yo te invito para que nos dispongamos a la oración, para que nos dispongamos y que todo lo que digamos, todo lo que escuchemos, todo lo que sintamos, lo sintamos para la gloria de Dios. Que en ese momento sea la acción del Espíritu Santo que celebramos hace 8 días, que esa fuerza de Pentecostés también esté aquí con nosotros. Que ese Espíritu Santo disponga nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra inteligencia, para que la palabra del Señor se quede con nosotros, se vaya con nosotros y empiece a crecer con nosotros. Señor Jesús, ponemos en esta tarde nuestras vidas, ponemos en esta tarde todo lo que somos y tenemos. Queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte que te quedes con nosotros hoy y siempre, y de manera especial sea tu palabra la que en esta tarde posibilite que nuestra fe en ti crezca cada vez más. Porque lo que hacemos, lo hacemos en tu nombre. Nos dirigimos al Padre como tú nos enseñaste. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgencita, tú que siempre estuviste junto a los discípulos de tu Hijo, te pedimos que en esta tarde también nos acompañes y te quedes con nosotros, fortaleciéndonos e indicándonos el camino. A ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora te invito, por favor, siéntate. Como Rafa lo mencionó, mi nombre es Luis Javier Góngora Ballesteros, de la diócesis de Buenaventura, Colombia, ubicada en Buenaventura en el Valle del Cauca. Esta diócesis es una diócesis que está comenzando, que está haciéndose con mucha fe. Hemos dispuesto en esta tarde este espacio para crecer juntos. Normalmente siempre que se comparte alguna palabra, y de manera especial la palabra de Dios, crecen los dos. Eso siempre es en doble vía. Crece quien comparte aquellas experiencias y crecen también aquellos que las reciben. Así que vamos a alimentarnos. Yo hoy vine a aprender con ustedes, no vine a darles, vine a aprender. Así que en verdad es una alegría recíproca. Digo yo que ustedes están alegres, es una alegría recíproca, porque vamos a compartir la palabra del Señor. Y como queremos que sea una palabra bien compartida, bien orientada, bien vivida, yo te voy a invitar para que tengamos unos elementos y que los practiquemos, los consideremos. Primer elemento que te voy a invitar para que tengas en cuenta y tiene que ver con tu teléfono. Sí, tiene que ver con tu teléfono. Te voy a invitar que pongas tu teléfono en silencio. Porque resulta, yo sé que Dios llama de diferentes maneras, ¿no? Dios llama de diferentes maneras, pero como queremos que aquí nos habla a través de la palabra, del texto bíblico, tu teléfono te invito para que lo pongas en silencio. Lo pongas en silencio. Si no te quieres salir y quieres apagarlo y tú crees que puedes hacerlo, apágalo. Pero inicialmente en silencio, ¿ok? Primer elemento que te invito para que consideres. Segundo elemento
que yo lo he tomado. Yo sigo a alguien, él es un físico, se llama Jesús Guillén, trabaja el tema de la neuropedagogía, y él habla mucho de los grados de atención que tenemos las personas. Y en ocasiones los grados de atención pueden ser muy prolongados o muy reducidos, por algo que ocurre en nosotros. Resulta que nosotros, cuando estamos al frente de una sola persona que habla y que te invita a que participes, llegan los pensamientos, ¿cierto? Y en ocasiones hay pensamientos que, son bien difíciles. Y cuando llegan esos pensamientos difíciles, te sacan del lugar en donde te encuentras. Y en ocasiones tú me estás mirando y tu cuerpo y tus ojitos están hacia acá, pero tú no estás aquí. Y en ocasiones uno dice, sí, me estás viendo, sí, me está prestando atención. Pero puede que el pensamiento que le llegó a la cabeza, que llegó hacia el corazón, la sacó. Y usted me está viendo, pero al final yo pregunto, bueno, ¿y qué te pareció lo que dije? Y tú me quedas mirando, padre, usted habla muy bonito. Y uno con eso ya lo deja y le toca en el corazón y le dice, ay, sí, me escuchó. Pero, ¿cuál fue la idea? ¿Con qué te quedaste? ¿Cierto? Entonces, este señor, Jesús Guillén, dice que hay que buscar elementos, alternativas, para que el contenido de lo que tú transmitas quede claro en aquellos que te escuchan. Y él tiene un postulado interesante que dice que los aprendizajes son el resultado de emoción y concepto. Cuando hay emoción, cuando hay emotividad de lo que se transmite y se transmite la idea, se genera el aprendizaje. Emoción, concepto, igual a aprendizaje, dice este señor. Lo pueden seguir por internet, Jesús Guillén. Es interesante lo que dice en cuanto al tema pedagógico. Padre, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer ahora, cierto? Ya le digo. Resulta que en el marco de ese compartir, a mí me interesa que usted esté aquí. No solo en su cuerpo, sino también con sus sentimientos y su entendimiento. Motivo por el cual yo me creo alternativas, yo busco herramientas, y una de esas herramientas, yo se la voy a proponer a usted con 2 consignas. La primera consigna tiene que ver con algo que nosotros, en ocasiones cuando estamos en la celebración y estamos cantando, nos dicen, ¿quién vive? ¿Y tú qué dices? Cristo. Pero con ánimo. Otra vez, no lo he dicho. ¿Quién vive? Cristo. Eso, pero con la manito arriba. La manito arriba. ¿Quién vive? Cristo. Bonito, qué bonito. Primera consigna. Resulta que esa manito para mí es un indicador de atención. Sí, así como lo oye. Si yo te pregunto a ti, ¿quién vive? ¿Tú te quedas? Y dices, Cristo, y digo, ¿y la mano? Entonces te me fuiste, ¿no? Pero yo quiero que estés con todo tu cuerpo y tu entendimiento. ¿Quién vive? ¡Cristo! Ay, ahorita van a ver ustedes. Primera consigna. Segunda consigna, para que coordinen lo que vamos a ir llevando. Hay algo es un eslogan, o una consigna que trabajan movimientos católicos dentro de nuestra iglesia. En Buenaventura se usa un lazo de amor mariano, no sé si lo conocen. ¿Ok? Y esa es una consigna que me parece válida para utilizarla hoy. Y es, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo dice? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Están levantando la derecha? Ahora van a levantar la izquierda. Cuando yo diga, ¿quién como Dios? ¿Ustedes van a decir con la izquierda? Nadie como Dios. Ay, qué vale, no se me enrede. Esto es atención. No hemos comenzado el tema. Esto es atención. ¿Quién vive? Cristo. La derecha. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. La izquierda, ¿ok? Izquierda, nadie como Dios. ¿Quién vive? Cristo. Derecha. Ay, vamos a ver cómo nos va Rafa, vamos a ver. Ok, no hemos comenzado el tema. Estamos generando nuestros parámetros de atención. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, generando parámetros de atención y disposición. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Yo voy a comenzar el tema y cuando comience el tema vamos a tratar de que eso ocurra. Ya les voy a reiterar algo. Yo les dije que esos parámetros de atención giran en torno a unas realidades que nosotros vivimos. Muchos de ustedes, yo también, tú que estás aquí, tenemos situaciones que otros desconocen. Y esas situaciones en ocasiones nos hacen perder la calma y la paz. Y en ocasiones venimos a ese tipo de charla buscando un poco de esa paz que hemos perdido. Y cuando esa paz que hemos perdido, nosotros la buscamos, llegamos a encontrarla. Pero en ocasiones, para seguir en ese proceso de encontrarla, tenemos que tratar de no dejarnos sacar de los lugares donde estamos buscando esa paz.
Motivo por el cual cuando llegue ese pensamiento que puede llegar a tu cabeza o a tu corazón, sácalo, trata de sacarlo, ¿vale? Cuando llegue esa angustia que tú estás viviendo ahora, que tal vez la estás sintiendo ahí sentadita, ahí estás, pero nadie sabe lo que tú estás sintiendo. Tú sí. Así que si ese pensamiento o sentimiento se quiere quedar, empieza a dile, no, ahorita no. ¿Vale? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Ok, muy bien. Hasta allí nuestras herramientas de atención, ¿vale? Hasta allí. Ahora, yo les invito para que me acompañes y vengas conmigo. Y entremos en este tema que hemos denominado el poder sanador de la palabra de Dios. Ven conmigo. ¿Ustedes trajeron Biblia? Sí. Los que no, tranquilos, lo pueden apuntar, si trajeron lo que apuntar y lo vamos a mirar. Para comenzar este tema del poder sanador de la palabra de Dios, se hace necesario identificar quién es la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿En dónde está la palabra de Dios? Si nosotros nos preguntáramos en dónde está la palabra de Dios, caeríamos en la realidad de decir en la Sagrada Escritura. Allí está la palabra de Dios consignada. Cuando compartimos la Eucaristía, Padre, sí. Allí compartimos la palabra de Dios reflexionada por las homilías que realizan nuestros pastores. Y resulta que para identificar esta palabra de Dios, yo te voy a proponer a ti que te ubiques en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Apúntalo si quieres y lo puedes leer en tu casa. Sin embargo, quien lo tenga aquí lo puede compartir mientras lo busca. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice este texto, ¿o alguien ya lo encontró? Sí. Sí, ok, por favor. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el Espíritu con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Perfecto, perfecto. Nada se hizo sin la palabra. Y en él estaba la palabra. El evangelista San Juan escribe este texto hablando de Jesús. Hablando de Jesús es que el evangelista nos habla acerca de la palabra de Dios. Y resulta que la palabra de Dios, nos dice el evangelista, a través del recorrido que va a hacer posteriormente, es Jesús. Hablar del poder sanador de la palabra de Dios es hablar de la fuerza sanadora que tiene Jesús. Y esta fuerza sanadora que tiene Jesús es una fuerza que crea. Esta fuerza creadora de la palabra, nosotros la podemos corroborar para caer en cuenta de este elemento, que todo se hizo por la palabra, y dice el texto, y nada llegó a ser sin la palabra. Yo te invito para que ahora tú que estás aquí mires unos versos del texto del Génesis para poder corroborar y afirmar cómo el poder sanador de la palabra y cómo la palabra que construye es la que nos posibilita la creación de la naturaleza que conocemos. Génesis capítulo 1 verso 3 dice, y dijo Dios, exista la luz. En el verso 6, y dijo Dios, existe un firmamento entre aguas y separe aguas. Capítulo 9 verso 9, y dijo Dios, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes, y así fue. Fíjense en lo siguiente, el verso 3, el verso 6, el verso 9, el verso 11, el verso 20, el verso 28, el verso 29, el verso 24, dice, y dijo Dios. Dios crea a través de la palabra. ¿Quién como Dios? Cayeron primeros. Oído, atención, que eso se nota. Eso se nota. Cuando ustedes están aquí, yo lo noto, y cuando no también. ¿Quién como Dios? Ay, la izquierda. Nadie como Dios. Oído, aquí, y vamos siguiendo esta estructura, mira. En el capítulo primero del Génesis dice, y dijo Dios. Dios crea a través de la palabra. Miren que el primer texto que leímos, tomado del Evangelio de San Juan, dice, nada llegó a existir
llegó a ser sin la palabra. Teniendo en cuenta esos elementos que confirman la fuerza creadora de Dios, tenemos nosotros que darnos cuenta de algo que viene ocurriendo. La creación entera está hecha, y más aún, se sigue haciendo a través de la palabra. Espero que eso se quede en ustedes. La creación entera está hecha, y yo digo, más aún, la creación se sigue haciendo a través de la palabra. ¿Por qué te digo yo esto? Yo te invito para que mires el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 17. Esto es la parábola o el texto del paralítico de Betesda. ¿Lo han escuchado? Que llegas, lo voy a narrar rápido mientras lo van buscando, el verso 17. Resulta que había una piscina, la de Betesda, que allí llegaba el ángel, decían, y cuando el ángel de la sanación llegaba, muchos querían meterse. Pero había un paralítico que no podía. Y este paralítico siempre que, cuando todo el mundo se metía, él se preocupaba y le dijo, oiga, Señor, es que yo no tengo quien me meta a la piscina cuando pasa el ángel. Así que, por favor, le dice Jesús, ¿y tú por qué estás aquí? No, toma tu camilla, levántate y ve, y camina, llévate tu camilla. El paralítico se fue y le preguntaron, oiga, ¿y usted quién lo sanó? No, yo no sé. Pero luego se encuentra otra vez con Jesús y Jesús le dice, no, sí, estás sanado, sí, fui yo que te sané. Y este señor va y le dice a los jueces, a los sacerdotes de la época, eso es una narración flash, ¿no?, del texto. Y le pregunta, bueno, cuando se vuelve a encontrar con los sacerdotes y le pregunta, oiga, ¿quién lo sanó? Jesús me sanó. Y por eso perseguían a Jesús. Pero yo me quiero quedar con el verso 7 de este texto, tomado del capítulo 5, versos 11 al 18. El verso 17, ¿cómo dice? ¿Ya lo encontraron? ¿No? Yo se los doy. El verso 17 dice, y dijo Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Dios crea, pero la creación se está haciendo aún hoy. Miren esto nos pone a nosotros en una tónica de contexto eclesial. Nuestra iglesia no está terminada, nuestra iglesia se está haciendo. La iglesia católica se está construyendo. La iglesia católica se está construyendo en medio de fuerzas y de limitaciones. Tú no eres un ser terminado, tengas 60, 70, 80 años. Tú aún hoy te estás haciendo. Miren que eso para nosotros nos debe poner en tónica de positivo. Eso quiere decir que todo lo malo que ha pasado contigo, eso quiere decir que tal vez todas las cosas negativas que existen en tu vida no tienen la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú te estás haciendo. Y si es la palabra de Dios la que te está orientando, como dice Jesús, que mi Padre trabaja y yo también trabajo, Dios hoy también te está construyendo a ti. La pregunta, y aquí es donde yo me meto con usted que está aquí, ¿usted se está dejando construir por Dios? No es que te vaya a salir otro ojo, no. No es que te vaya a salir otra mano o otra oreja, no. Dejarse construir por Dios es desde adentro. Dejarse construir por Dios es disponer para que esa fuerza creadora de Dios empiece a cambiar en mí actitudes, comportamientos. Para que esa fuerza creadora de Dios empiece a cambiar en mí lo que me lleva a mí a lastimar a las personas que amo. Eso es dejarse crear por Dios. Dejarse crear por Dios es dejar que Dios empiece a ¿qué? A trabajar en mí, a crear en mí lo que no es imagen y semejanza de Él. Y lo que no es imagen y semejanza de Él en ocasiones es lo que más me lleva a mí a lastimarme o a lastimar a las personas que amo. ¿Quién vive? ¡Cristo! Vamos a esperar que llegue todo. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Mano qué? Derecha. Muy bien. Ok, entonces vamos siguiendo nosotros estos elementos. Dios, a través de su palabra, continúa creando, continúa sanando, continúa construyendo. La creación se está construyendo hoy en nosotros. Dios continúa construyendo familias, continúa sanando corazones rotos, motivo por el cual, teniendo en cuenta que hablar del poder sanador de la palabra de Dios es hablar de Jesús. Jesús es la fuerza sanadora de Dios. Tenemos que tener en cuenta las sanaciones que Jesús hizo. Fijémonos en lo siguiente. Hay muchos textos, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 21-25. Dice que de Jesús hizo muchas cosas,
pero no todas cabrían en los libros si se escribieran. Nosotros podemos recoger las sanaciones que están en los textos bíblicos. Yo he recogido 30 sanaciones. Tranquilos, no todas se las voy a compartir, tranquilos, no se preocupen. 30 sanaciones que tienen unas constantes. 30 sanaciones que tienen unas características que se hacen indispensables para que la sanación de Dios actúe en nosotros. Ese poder de Dios actúa en nosotros, pero sí, tenemos que tener en cuenta las características que esas sanaciones deben suscitar en aquellos que quieren ser sanados por Jesús para que esto ocurra. Hay una primera característica, si quieren apúntense en el papelito. Primera característica, apúntenla. Para experimentar la fuerza sanadora de Dios, es decir, la fuerza sanadora de Jesús, se hace necesario hacer algo que Jesús hizo constantemente. ¿Recuerdan ustedes la curación de la suegra de Pedro? Mateo 8, 14, y la levanta. ¿Recuerdan ustedes la curación de, primero, el que vimos ahorita, del paralítico de Betesda? Jesús habló con él primero, así como habló con la suegra de Pedro. Una de esas constantes en las sanaciones de Jesús es que Jesús entra en relación con aquel que sana. Primer elemento para experimentar la fuerza creadora de Dios: entrar en relación. Jesús entra en relación con todo aquel que va a sanar. Jesús no sana diciendo, oye, sí, yo te conozco, sí, tranquilo, sánate. No, Él se detiene y entra en relación con aquel, habla con aquel. Muchas de esas intervenciones sanadoras de Jesús realizan en Jesús entrando en relación, es enérgico con los espíritus que saca, liberando a las personas de esos demonios. Cállate y sal. Es una relación fuerte, pero autoridad para producir liberación y sanación. Elemento indispensable para sentir la fuerza sanadora de Dios es entrar en relación con Él. Y no es una relación de Facebook, no es una relación de WhatsApp, no es una relación de cualquier red social que usted me quiera mencionar aquí. No es una relación superficial. Mira que en ocasiones, cuando hablamos de entrar en relación entre comillas, hablamos de un margen muy amplio y podemos entrar en relación con personas que están en Europa ahora mismo, en China, en el idioma que sea. Entramos, entre comillas, en relación. Y el término entrar en relación alcanza un margen de amplitud, de extensión, más no de profundidad. Jesús no entraba en relación superficialmente. Sí, tranquilo, sánate. No. Jesús se detenía a escuchar, a hablar, a compartir, a vivir la realidad de aquel que iba a recibir esa sanación. Y mira algo, Jesús entra en una relación efectiva y afectiva desde la necesidad de aquel a quien está sanando. Aquí hay algo que yo quiero que ustedes lo traten de identificar conmigo, de mirar conmigo, y es lo siguiente. Una de las necesidades humanas fundamentales para cualquier hombre o mujer, yo lo he identificado en 3 aspectos. Uno necesita ser observado, ser visto. Que la persona con la que uno hable lo observe a uno, sepa cómo está allí. Otra necesidad, digo yo, fundamental del ser humano es ser tocado. Sentir esa realidad del otro. Y otra es ser escuchado. Ser visto, ser escuchado y ser tocado. Hago un paréntesis. Desde la programación neurolingüística del PNL hay unos elementos que son margen de referencia, y es que normalmente nosotros tendemos a ser auditivos, visuales o kinestésicos. Ser kinestésico es alguien que le gusta que lo toquen, que le diga, lo hiciste bien, muchacho. Eso es ser kinestésico. Sentir el tacto de alguien. Mira que, saliendo de ese paréntesis, Jesús va a la gente, Jesús toca a la gente, entra en relación tocando a la gente. Al sordo que Jesús hace con barro y saliva, dice el texto, y lo unta y lo libera, Jesús toca a la gente. Jesús escucha a la gente. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, quiero. Jesús levanta a la gente como levantó a la suegra de Pedro. Primer elemento fundamental para sentir el poder sanador de la palabra de Dios es entrar en relación desde la realidad del otro. Mire lo interesante y lo bonito que es esto. Esto va en doble vía.
Jesús entra en relación con nosotros, nos da sanación y al mismo tiempo nos compromete y nos vincula para que nosotros seamos dispensadores de eso que hemos recibido, y lo vamos a ampliar más adelante. Primer elemento, entrar en relación. ¿Ocurre algo cuando se entra en relación? ¿Quién como Dios? Hubo alguien que levantó las dos. Tranquilo, no voy a mirar a nadie. No voy a mirar a nadie. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, hubo alguien que me hizo reír, levantó las dos. Ok. Miren lo siguiente. Cuando se entra en relación, desde el aspecto de escuchar, de tocar, de ver al otro, aquí hago un ejemplo que me gusta compartir. ¿Cuántas esposas hay aquí? Esposas. Ustedes van a entender. Y esposos y esposas. Ustedes también van a comprender. Resulta que cuando una esposa, en el contexto del ver, cuando una esposa se pone bonita, se arregla, se pone toda simpática, toda hermosa por su esposo, y llega a la casa y el esposo no le dice nada. ¿Cómo se siente usted? Ay, padre, ¿para qué digo eso? ¿Para qué menciono eso? Eso uno se siente incómodo. Ahorita de hombre, uno va al gimnasio, la barriga bajó, empezó a verse más así. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ahí está la comida. ¿Y usted cómo se siente? Ay, es como así, yo gastando horas, y usted no ve eso. Es importante observar, es importante escuchar, es importante sentir esa presencia, decir que está conmigo y me acaricia y me acompaña en mi vida. Mire, vengo, cuando uno entra en relación, desde esos elementos que son importantes y significativos, ocurre lo que ocurrió con los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús en ese entrar en relación? Ellos conocieron porque entraron en relación con Jesús. Y una vez conocieron a Jesús, lo amaron. Y solamente cuando uno ama, uno sigue aquello que ama y va hasta donde eso que ama esté, o no. Esposos, esposas, o no. Cuando uno ama, no hay razón. No, mi hija no siga allí. Ay, pero es que yo lo amo, mamá, yo lo amo, papá. Y el amor hace que el entendimiento en ocasiones se nuble. Y quiero llevar al punto de lo que ocurre con los discípulos. Conocieron a Jesús. Jesús les dijo: oigan, amigos, les voy a contar un proyecto grande que se llama Reino de Dios. ¡Wow! Lo conocieron, lo amaron. Y cuando amaron a Jesús, fueron hasta Jerusalén. Se asustaron, sí, pero llegó el Espíritu Santo y dieron hasta las últimas consecuencias por ese amor. Cuando se entra en relación para recibir la sanación de Jesús, ocurre lo que ocurrió con sus discípulos. Conocen, aman, siguen y luego hacen. Porque no piensen que es pasivo. Jesús nunca te deja en calidad de pasivo. Jesús te pone a ti en calidad de activo. Tú conoces de Jesús, tú amas a Jesús, tú sigues a Jesús, pero luego tienes que llevar a Jesús. No es que todo se queda contigo, luego debe salir de ti. El elemento indispensable de este proceso de sanación es entrar en relación, y relación profunda, desde las realidades específicas de tu humanidad, desde tu visualidad, desde tu contacto, desde tu escucha. Elementos indispensables. Cuando esto ocurre, se los estoy reiterando: conoces, amas, sigues y luego comienzas a hacer. Primer elemento, entrar en relación. Jesús, antes de sanar, entra en relación. Es el vínculo lo que posibilita lo que Jesús puede dar. Si no hay ese vínculo con Jesús, sí, es Dios, puede sanarte. Pero cuando hay el vínculo, ese vínculo comunica más fuerza. Así que, tarea para la casa: empezar a relacionarnos con Jesús de una manera diferente y profunda. Segundo elemento, saquen el papelito y apunten. Segundo elemento indispensable para el proceso sanador con Jesús es, oigan esto, estar convencido. Padre, ¿cómo así? ¿Estar convencido? Sí, estar convencido. No entiendo, ya le voy a decir. Resulta que muchos de los que se acercaron a Jesús no se acercaron a Jesús dudando de Jesús. Ay, ¿será que Él puede? Venga, Jesús. No. Muchos que se acercaron a Jesús, aparte de que venían en una situación bien difícil de vida, como la hemorroísa, como Jairo que lo llevó porque su hija había muerto, como aquellos leprosos que eran muchos y que: Señor, estamos excluidos de nuestra dinámica social, ayúdenos. ¿Están en estado límite? Sí. Pero muchos de los que se acercaron a Jesús se acercaron convencidos. Es el segundo elemento para experimentar la fuerza sanadora de Dios.
estar convencidos de que Jesús puede hacer por nosotros lo que nadie más puede hacer. Eso ocurrió con esos 30 referentes de sanación que yo les estoy mencionando. Hago un paréntesis. Esto lo tengo escrito, si lo necesitan o lo quieren, a través de Rafa se los puedo dejar para que ustedes lo tengan. Cierro el paréntesis. Esos referentes de las 30 sanaciones de Jesús, este elemento es constante. Ellos nos acercaron dudando. Miren lo siguiente. El estar convencido implica algo que se llama credibilidad y confianza. Los que se acercaron a Jesús tal vez ya habían escuchado hablar de Jesús, ¿cierto? Jesús ya no pasaba desapercibido. Por eso decían, sí es Él, Jesús puede. Pero hay otro elemento que se llama confianza. Confiaban en Jesús. Confiar en la fuerza sanadora que hay en Jesús. Aquí yo te voy a tocar algo que tiene que ver contigo. Me vas a disculpar y te pido el permiso. ¿Por qué tiene que ver contigo? Resulta que en ocasiones confiar no es fácil. No. En ocasiones confiar implica repetir una experiencia en donde no me ha ido bien. Confiar es abrir tu vida para que otra persona entre y te conozca. Confiar implica permitir que esa persona que va a entrar y te va a conocer tus lados positivos y tus lados negativos. Confiar implica dejar conocer a esa persona con qué palabras te va a hacer sentir en el cielo. Ojo, qué palabra te va a hacer sentir que no vales mucho. Eso es confiar. Confiar es abrirle tu vida para que otro entre y camine y dejarle ver tus realidades. Y en ocasiones confiar no es fácil, porque las experiencias que hemos tenido tal vez no son muy buenas. En ocasiones confiar duele, porque las experiencias que hemos tenido nos han llegado incluso a llegar a pensar que mi vida no vale mucho. Por eso cuando hablamos de este segundo elemento, convencimiento, estamos hablando de abrirle a Dios nuestra vida de tal forma que Él pueda caminar. Es creer en Jesús, sí, pero es confiar en lo que Él puede hacer. Y si confiamos en Jesús, permitiendo que Él camine, tengamos algo claro: eso no te va a traicionar. Eso no te va a decir palabras que te hagan sentir que no vales. Eso no te va a dar la espalda cuando todas las cosas se acaben y no tengas nada. Eso se va a quedar ahí contigo y va a levantarse contigo. Eso es estar convencido de Jesús. Es tener claro lo que Él puede hacer por nosotros. Los que se acercaron a Jesús en busca de sanación, se acercaron sabiendo de que con Él iba a pasar algo diferente. Mira algo. En ese proceso de convencimiento hay algo que ocurre con nosotros, conmigo y contigo. Y es lo siguiente: en ocasiones venimos de unas dinámicas culturales y tradicionales que son muy específicas. Y uno aprende desde pequeño a referenciar ciertos signos de la presencia de Dios o ausencia de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No han llegado todos. No han llegado todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ay, Dios mío, usted viera lo que yo no de acá. Hay personas que luchan consigo mismo y dicen, no, Padre. Pero bueno, ya. Vuelvan acá. Cuerpo, alma, entendimiento y corazón. Miren algo. La idea de estar convencido de Dios, de estar convencido de la sanación que Él nos puede otorgar, requiere para nosotros en ocasiones referentes que surgen en nuestra infancia. A nosotros nos es más fácil aceptar lo que conocemos, ¿cierto que sí? Cuando uno conoce a algo, uno dice, no, sí, es que eso yo lo conozco porque yo cuando era pequeño lo experimenté. Sí, yo me acerco ahí. Pero cuando no lo conocemos, ¿será? ¿Será que voy? ¿Será que me quedo? Y nos es más fácil aceptar aquello que conocemos. Pero resulta que en el proceso de ir conociendo a Jesús o de dejar que Jesús te toque, implica dar el paso. Es decir, confiar. Otro elemento que me encanta compartirlo, porque tiene que ver con un texto que vamos a mirar, o al menos a mencionar, y es el siguiente. Mira lo siguiente: las creencias que tengamos van a filtrar la aceptación que tengamos de Dios. Te lo repito, ¿vale? ¿Qué digo? Ya le digo. Las creencias que tenemos van a filtrar nuestra aceptación o distancia de Dios. ¿Ustedes recuerdan el texto de el pozo de Jacob cuando Jesús encontró a la samaritana? Que Jesús le dijo, mujer, dame de beber, y ella, ¿cómo? ¿Usted?
Usted es un judío, yo soy samaritana, ¿usted me pide algo a mí? Sí, dame de beber. Y Jesús comienza con ella un proceso y empieza ¿qué? A romper filtros. ¿Cuáles son los filtros que usted tiene hoy que no le permiten creer plenamente en Jesús? ¿Cuáles son aquellas barreras que usted en su infancia, en su adolescencia, en su adultez ha ido generando que tal vez no le deja acercarse plenamente a Jesús? Miren que la samaritana es un proceso muy interesante. Ella empezó a romper filtros y Jesús empezó a preguntarle, oye, ¿y tu esposo? No, Señor, ¿cómo mi esposo? No, yo no tengo esposo. Sí, pero has tenido tantos. ¿Ah? Ese filtro que ella tenía, que no tenía nada que ver con Jesús, empezó a caerse. Y lo grandioso que ocurrió fue que cuando ese filtro se cayó, esa mujer salió a hablar a otros de Jesús. Oye, encontré el Mesías. Encontré a alguien que me ha hecho todo lo que he hecho y no me ha juzgado. No me ha tratado mal, no me ha señalado. Y me ha dicho que me va a dar un agua viva. Cuando rompemos los filtros, miren eso, los filtros no son los míos, son los suyos. Usted puede estar casado con alguien 50 años, 30 años, y usted tiene filtros diferentes a los de su esposo. Cuando uno rompe los filtros que no lo dejan a uno aceptar la persona y la sanación de Jesús, uno empieza a sentir algo diferente. ¿Por qué? Pasa lo que le pasa a la samaritana, se convence de quién es Jesús. Y eso es el segundo momento. Convencimiento. Convencimiento. Hay algo que me gusta desde el punto de vista compartirlo, desde el punto de vista de lo que tú y yo hacemos. Y te lo digo tal vez por mí, no por ti. Mira que en ocasiones voy a hacer un sondeo parroquial básico, lo hacemos todos los párrocos que se respeten lo hacen. Levanten la mano los que creen en Jesús. ¿Quiénes creen en Jesús? Es un sondeo parroquial y aquí todo el mundo dice, sí, yo creo en Jesús, bájela, ok. Mira lo siguiente, en ocasiones creemos en Dios, creemos en Jesús y decimos estar convencidos de Él. En Colombia hay algo que se llama sábila, ¿la sábila la conocen? Y guardamos la matica de sábila para la buena suerte. ¿Sí? En ocasiones, no Señor, yo confío, yo creo en ti. Y guardamos la herradura, porque la herradura detrás de la puerta me da suerte. Y eso es bueno, ¿no? Y creemos en Jesús, decimos estar convencidos de Él, pero estamos amarrados todavía a otras cosas. ¿Sí es lo que significa es confiar en Jesús? Confiar en Jesús no es tener filtros a medias. Amén. Confiar en Jesús es bajar todo eso y decirle, Señor, es usted. No es la matica de sábila. No es el chocolate que me dicen, ay, ¿será que eres? No, por ahí no es. Estar convencido de Jesús es dejar de darle fuerza a la hechicería, es dejar de darle fuerza a esas cosas que nos alejan de Él. Estar convencido de Jesús es abrirle todo para que Él obre en todo, para que Él trabaje en todo. Mira lo siguiente. Tercer elemento, saqué la hojita y apunte. Tercer elemento. Primer elemento, ¿cuál fue? Entrar en relación. El segundo elemento para experimentar la sanación es estar convencido. Y oigan lo siguiente. Este tercer elemento tiene que ver con aquello que genera el convencimiento. La palabra de sanación, que es Jesús, que nos entrega a nosotros, transmite la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios se manifiesta en la salud. Y en esos procesos yo llamo aprendizajes. Miren lo siguiente. Cuando Jesús sanaba a alguien, decía, vete en paz y ¿qué? Y no peques más. Cuando hay un proceso de sanación, paréntesis, ubiquemos en el contexto judío de la época. Para el judío de la época de Jesús, el pecado era igual a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la mentalidad se asumía de la siguiente forma. Si tú habías pecado, Dios te daba una enfermedad. Motivo por el cual si tú estabas enfermo, es porque habías pecado. Entonces, si alguien estaba enfermo, padecía alguna situación difícil, es porque era un pecador. Alejémonos de él, que es un pecador. ¿Cómo quien dice? Tras de gordo, hinchado. Uno enfermo. Y la enfermedad no la busqué, pero me separan de la comunidad porque estoy enfermo. Es una lectura contextual, ¿no? Haciendo un filtro contemporáneo.
¿Para qué yo te menciono esto? Porque resulta que en ese proceso de liberarnos, de sanarnos, hay un aprendizaje. Cuando uno aprende, cuando uno se sana, uno debe generar el aprendizaje que Jesús le decía: vete en paz y no peques más. No sea que te ocurra algo peor. Porque yo digo que la sanación implica salud y aprendizaje. Cuando hay aprendizaje, hay cambio de comportamiento. Yo esto lo repito hoy, mañana y siempre que pueda te lo voy a decir. Cuando hay aprendizaje, hay cambio de comportamiento. Si tú me dices: padre, yo ya aprendí, y dentro de 8 días me dices: ay, padre, me quiero confesar porque volví a caer en lo mismo. Ok, vamos, comencemos nuevamente, listo, está. No, padre, sí, ya me queda claro, ya lo aprendí. Dentro de un mes vuelve a decir: no, padre, ay, es que volví a pasar lo mismo, padre. La pregunta que yo me hago es: bueno, ¿sí está haciendo aprendizajes? ¿Sí está identificando lo que tiene que valorar y aprender de sí mismo para que esa sanación sea algo constante y ese dolor que produce el pecado no esté en tu vida? Si hay aprendizaje en tu vida, hay cambio de comportamiento. Cuando cambia tu comportamiento, deja de hacer lo que has venido haciendo, que te está llevando a esa realidad. Aprendizaje igual a cambio de comportamiento. Cuando cambia tu comportamiento es porque te dices cuenta que Jesús te sanó, te liberó de un pecado del cual tú puedes ahora con tu comportamiento empezar a alejarte. Jesús comunica fuerza. Tercer elemento: Jesús comunica con su palabra fuerza y aprendizaje, salud y aprendizaje. Hay algo que ocurre siempre, que Jesús, en este tercer elemento, que Jesús siempre manifiesta, y es lo siguiente: en la comunicación que Jesús establecía, siempre había un resultado, y el resultado no era algo negativo, sino algo positivo. ¿Por qué te digo esto? Fracasos, solo resultados. La pregunta, y de fondo está: ¿qué comunicamos? Jesús comunicaba fuerza, sanación y presencia de Dios, ¿cierto? Como resultado, liberación: vete, no peques más. Oh, te podías parar y doblar tu camilla. Oh, se te quitaba la lepra. Jesús comunica eso. Pero era el resultado de lo que producía Jesús. Mira lo siguiente: ¿y por qué te quiero llevar hasta allá? ¿Tú te has dado cuenta de lo que comunicas? El resultado de lo que tú comunicas es lo que recibes. Padre, ¿cómo así? No es un trabalengua. El resultado de lo que tú comunicas es lo que recibes. ¿Cómo estás comunicando? ¿Qué estás comunicando? Muchas veces nos esforzamos por comunicar bienestar, amabilidad para que aquellas personas que amamos nos entiendan y nos comprendan, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos comunicando que seguimos recibiendo aquello que hemos recibido hasta hoy? La consecuencia de lo que Jesús comunica es sanación. El tema es cómo Jesús lo logra. ¿De qué manera esa consecuencia de esa sanación lo que posibilita es que haya más fuerza de Dios y más sanación de Dios? Mira lo que yo te digo para afirmar este postulado que te presento. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versos del 35 al 43, está el leproso que le pregunta: Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano. Dice: ¿sí, qué quieres que haga por ti? Sí, yo quiero. ¿Qué quieres que haga por ti? El resultado de lo que Jesús comunica es continuidad de la sanación. Y es algo que yo te invito para que tú tengas en cuenta, y ahorita de una manera muy puntual lo vamos a ver para no pasarnos del tiempo que tenemos. Vamos a ver cómo tú has entrado en los resultados que tienes de una manera muy directa. Hay algo que está en este tercer elemento y lo voy a compartir muy puntualmente. Mira lo siguiente: Jesús en su vida siempre estaba haciendo algo, y era comunicar. Uno siempre está comunicando. Hay un lenguaje que se llama lenguaje no verbal y lenguaje verbal, ¿cierto que sí? A nosotros desde pequeños, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Tranquila, era esa, ¿no? Ya encontré la mano. Muy bien, muy bien. Miren algo. Ya, tranquila. Miren algo. ¿Por qué les digo que siempre estamos comunicando? Tu lenguaje no verbal dice de ti, y es el que yo observo cuando te pregunto quién como Dios. Tranquila, no estoy diciendo por qué, no estoy diciendo. Mira, tu lenguaje no verbal dice de tu atención.
Tu lenguaje verbal a nosotros desde pequeños nos enseñan a hablar, ¿cierto? Sí, mamá, papá, tete. Sí, nos enseñan desde pequeños y lo manejamos. Y el lenguaje verbal es el que nosotros aprendemos a utilizar de tal manera que aprendemos a mentir. Y resulta que ese lenguaje verbal es un lenguaje que en ocasiones lo aprendemos a manejar muy bien, pero omitimos el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal tiene que ver con tu cuerpo, con tus expresiones. Jesús comunicaba con todo lo que era Él, verbalmente y no verbalmente, estando con las personas. Cuando compartía con los pecadores, Jesús se sentaba con ellos y compartía la realidad de ellos. Y estaba comunicando el reino de Dios. ¿Hasta dónde te quiero llevar con esto? Si tú aprendes a comunicar la imagen de Jesús, vas a aprender primeramente a ver lo que en ocasiones no dicen los demás. Si tú amas a alguien y ese alguien llega y tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, estoy bien. Si tú amas a alguien, tú vas a decir, no está bien, ven, ¿cómo vas? Ven, camina conmigo, ven. Sí, ¿seguro estás bien? ¿Y qué más? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo, tus hijos? Y uno empieza, ¿qué? A preocuparse por aquel que ama, por aquella que ama. Porque vi que el lenguaje verbal de ella no me decía la verdad. Pero eso no lo hace cuando uno ama. Cuando uno no ama, oye, ¿cómo te encuentras? Bien, bueno. Y me voy. El amor hace la diferencia. Y el amor es el segundo paso que vamos a ver en este elemento de la fuerza sanadora. Comunicar implica para nosotros lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Cuarto elemento, que es el que te digo que tengas en cuenta, al igual que los demás, para que podamos comprender lo siguiente. Vamos a hacer un recuento breve, paréntesis. El primer elemento que le mencioné, ¿cuál fue? Entrar en relación. El segundo elemento fue. El tercer elemento es. No entiendí nada. Tercer elemento. Jesús comunica. Fuerza, salud, aprendizaje, sanación, lo que tú quieras. Jesús comunica. Jesús comunica. Entrar en relación, convencimiento y lo que Jesús comunica. Ese es el canal, lo que Jesús comunica. Tercer elemento que nos pone a nosotros en calidad de acción. Nos pone en calidad de acción por lo siguiente, fíjate en esto. Ser sanados, lo dijimos al comenzar, ser sanados por Jesús nos compromete en ser y hacer dispensadores de lo que hemos recibido. Usted no es sanado para quedarse ahí, estoy sano y quedarse ahí dando vueltas. No. Usted es sanado, es salvo para salir a compartir lo que recibió. Si Jesús a usted le da sanación es para que usted la comparta. Si Jesús a usted le da amor es para que usted lo comparta. Si Jesús a usted le da misericordia es para que usted lo comparta. Y oigan esta, que es la que no nos gusta escuchar. Si Jesús te da perdón es para que tú lo compartas. Las cosas de Dios crecen en mí cuando yo las doy a los demás. Te voy a hablar de la que no te gusta o no me gusta escuchar tal vez. Cuando Jesús te perdona, ese perdón de Jesús crece en ti cuando tú perdonas a otros. Porque empiezas a dar lo que recibiste. Gratis lo diste. Ay, pero ¿cómo cuesta, cierto? ¿Cómo cuesta en ocasiones entrar en ese perdón que ya recibí? Y es muy fácil decir, Señor, perdóneme porque es que yo no lo vuelvo a hacer. Pero qué difícil se hace decirle, no, te perdono. Ahí les queda el reto. Cuando somos sanados, nos comprometemos en ser y hacer lo que hemos recibido. Hay un texto que leímos la semana pasada, aproximadamente hace 2 semanas, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 21. Capítulo 20, verso 21. Dice en este verso de manera específica, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, le dice Jesús a sus discípulos. Y seguidamente sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Fue la semana pasada, ¿lo recuerdan? ¿Para qué yo te presento este texto? Fíjate lo siguiente. Yo a este texto, a este versículo, le agrego una pregunta. ¿Cómo envía Jesús a sus discípulos? Vamos más arriba. ¿Cómo envía el Padre
al Hijo a cumplir la misión. Le dice Jesús a sus discípulos: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, y como los envió. ¿Qué fue aquello, para que encontremos esa respuesta, qué fue aquello a lo que Jesús se aferró cuando más difícil encontraba las situaciones? Confianza. ¿Qué fue aquello? Vamos a seguir buscando. ¿Qué fue aquello a lo que Jesús se cogió con una convicción irrenunciable? No renunció a eso nunca. Y por eso fue capaz de, cuando llegó a Nazaret y no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él, ¿qué hizo Jesús? ¿Ok? No se quedó pensando: ay, pobrecito de mí, aquí nadie me cree. No. ¿Ok? Eso pasa. Bien, yo sigo mi camino. En ocasiones caemos en esa situación, que dejamos de aferrarnos a eso que Jesús, que el Padre le dio al Hijo y que Jesús le dio a sus discípulos, y andan buscando la respuesta. ¿Saben qué es aquello que Jesús, que el Padre le dio a Jesús y que Jesús le entregó a sus discípulos? Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿el Padre le dio a Jesús Espíritu Santo? Ok, va por ahí. Miren, esta palabra, este término es un concepto, como todo lo que hemos mencionado, que les digo a ustedes, ha ganado en amplitud pero ha aprendido en profundidad. ¿Saben cómo se llama lo que le dio el Padre al Hijo, que ayudó al Hijo a que siguiera adelante en los momentos difíciles? Eso, el amor. ¿Por qué les digo que ha ganado en amplitud y ha perdido en profundidad? Porque muchas veces decimos: ay, el día del amor y la amistad, ay, el amor tan bonito, y por todas partes amor, 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 corazón, amor, amor, y se menciona mucho, pero en profundidad en ocasiones poco. ¿Por qué yo te pregunto, y para qué yo te pregunto, a qué Jesús se agarraba cuando lo rechazaban, cuando lo dejaban solo? Que les dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Muchos dijeron: comer su sangre, beber su sangre. No. Muchos se fueron. Y le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes también se van a ir? Dice Pedro: no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Usted tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué les digo yo esto? Resulta que Jesús se aferró al amor que sentía que el Padre le entregó. Y lo va a decir más adelante: como el Padre me ha amado, así los he amado yo a ustedes. ¿Sí ven? Como el Padre me amó, así los he amado yo a ustedes. Y miren cómo dice ahorita esta parte del texto: como el Padre me envió, ¿cómo lo envió? ¿Lleno de qué? Lleno de amor. Jesús se aferraba en los momentos difíciles y en los momentos alegres al amor que sentía el Padre. Por eso cuando duro le daba la vida, Jesús se aferraba al amor del Padre. Cuando en Getsemaní Jesús se ponía a orar: Señor, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se aferró al amor del Padre. Miren, estaba convencido del Padre, ¿sí? Era el amor que sentía por el Padre, el convencimiento que sentía por el Padre, que digo: ok, una muestra específica de ese amor es estando en la cruz. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús estando en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Estando en la cruz los estaba amando. ¿Pero a qué amor se estaba aferrando él? Al amor del Padre. ¿Sí ven lo fuerte que puede llegar a ser eso si lo comprendemos con plenitud? Y no hay nada que sane más que el amor. Cuando uno se siente amado, uno da más de lo que los demás esperan por uno. Cuando uno se siente amado, uno dice: voy más allá. Cuando uno no se siente amado y dice la norma hasta aquí, uno dice: no, pues hasta aquí trabajo. Cuando uno se siente amado, uno da el paso y dice: voy más adelante. Jesús se sentía amado por el Padre. Por eso, cuando llegaban los momentos difíciles, no se quedaba allí, sino que seguía avanzando. ¿Sí ven? Y el amor de Jesús es un amor que es un amor totalmente diferente. ¿Por qué y para qué les menciono? Jesús le dice a sus discípulos en este contexto: ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Como yo los he amado. No como te amó tu esposo, que tal vez se fue. No como te amó tu hijo, que tal vez no te llama o te busca. No como te amó aquella persona que te abandonó cuando eras pequeña. No, como yo te he amado. Y las preguntas que yo les hago al Evangelio es: ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? Aquí hay un crucifijo. Jesús los amó hasta la cruz. Los amó sin guardarse nada.
No, yo lo amo, pero yo guardo acá por si la mosca usted se va. No, Jesús lo sacó todo y llegó hasta la cruz. De eso se trata el amor de Dios. De eso se trata la fuerza liberadora que tiene la palabra de Dios. Hay unos elementos que están en ese contexto y que se los voy a compartir muy rápidamente para que pasemos a un taller de sanación que espero ustedes lo vivan, y ahí vamos a soltar lo que tenemos. Este elemento que yo les voy a compartir, que está en clave del último de esta acción en la que entramos cuando sentimos la liberación sanadora de Dios, tiene que ver con unos elementos que comparte un señor que se llama Guillermo Villarríos y que me parece fuerte e interesante para mencionarlos aquí, y tiene que ver con la forma como utilizamos la palabra que mencionamos, la palabra que decimos. ¿Ya saben lo que les voy a preguntar? Imagínense que les voy a preguntar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién vive? Cristo. Les advertí antes de decirles, no para que estuvieran preparados. Les advertí. Voy a compartir el contexto del ser y hacer dispensadores de esa sanación, algo que ese señor Guillermo Villarrío comparte y que me parece práctico y necesario mencionárselos aquí. Ese señor dice lo siguiente, dice que la palabra es el principio de construcción de todo lo que existe. La palabra, si nosotros vamos al mundo bíblico, lo encontramos como lo acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Por la palabra todo llegó a existir, y la palabra de Dios. Ese señor afirma algo similar desde unos elementos, desde unos postulados interesantes y válidos. Dice que como la palabra es el elemento constitutivo de lo que nosotros somos y tenemos, hay unos procesos que hacen que la palabra nos permite estar donde estamos. Y él menciona 7 elementos. Dice, primer elemento, la palabra como fuerza constitutiva de todo. Segundo elemento, lo plantea desde el elemento subconsciente. ¿Subconsciente, padre? Sí, ya les digo de qué manera. Resulta que nosotros, como seres humanos desde pequeños, a través de la palabra empezamos a crear los conceptos y el conjunto de creencias que hoy tenemos. ¿Cierto que sí? Y a nosotros pequeñitos dicen, diga mamá. Y uno dice mamá. ¿Y relaciona mamá con quién? Ay, con la señora que me carga. Mamá, señora que me carga. Y hacemos la vinculación del concepto mamá con la imagen mamá. Otro ejemplo. Nos dicen, perro, diga guau guau. Y dicen guau guau. Y cuando ve el perro dice, perro, guau guau, 4 paticas, una guau guau, perro. Así ya no digan guau guau, solamente si ve el perro dice, guau guau. Relaciona imagen perro con concepto perro. Y así va subiendo nuestro conjunto de creencias. Le voy avanzando en el proceso. En ocasiones nos dicen, no, eso es malo. ¿Qué? Salir es malo. Y relaciono salida, puerta, con malo. Salir es malo. Hay otros conceptos en eso que vamos creando que tienen que ver con todo el esquema que tenemos en nuestra mente. Y eso se llama conjunto de creencias. El conjunto de creencias fue todo lo que nos transmitieron cuando estábamos pequeñitos, que nosotros relacionamos con situaciones o circunstancias. En ocasiones nos llegaban a decir, no ir a misa el domingo es pecado mortal. No ir a misa el domingo, y tengo que ir a misa el domingo, y si no ir a misa el domingo, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me siento? Mal, ¿cierto? Y entonces surgió eso, con las palabras que me dijeron cuando estaba ¿qué? ¿Sí ven? ¿Por qué yo les voy hablando de esto? Porque ese señor dice que el esquema, el conjunto de creencias, surge a través de las palabras que nos comunican. Esquema o conjunto de creencias. Luego pasa un tercer momento, que es el momento del pensamiento. Dice que los pensamientos no son al azar. Uno no piensa lo que piensa al azar, no. Uno piensa lo que piensa por el conjunto de creencias que uno tiene. Resulta que tu conjunto de creencias, que es el resultado de las palabras que a ti te transmitieron cuando eras pequeño, es lo que posibilita que tus pensamientos sean orientados a una serie de situaciones específicas. En un tercer momento, este señor habla de sentimientos y dice, los sentimientos son los hijos del pensamiento. Y como hijo que se respete, puede ser motivador o desanimador, ¿cierto? Un hijo puede ser, y normalmente tienden a ser muy motivadores tener los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos estimulan esa necesidad de ser mejor persona, etc. ¿Por qué yo menciono esto? Porque este señor dice que los sentimientos
son resultado de esos pensamientos. Les doy un ejemplo aún más potable. Cuando usted está así como y empieza a decir, ay, me siento tan mal, Padre, me siento tan mal, estoy tan deprimido, estoy tan triste, yo le podría decir en qué ha estado pensando. Nada bueno. Cuando uno se siente mal, es porque ha venido pensando que sí, cosas negativas. Y esas cosas negativas son resultado de ese conjunto de creencias que tú te formaste o te formaron a través de las palabras que te dieron. Palabra, conjunto de creencias, pensamientos, sentimientos. Y hay algo que surge aquí, y dice este señor lo siguiente, se lo voy a mencionar específicamente, dice que los pensamientos animados por los sentimientos determinan lo que llamamos actitudes. Las actitudes son los comportamientos que nosotros establecemos. Pensamientos más sentimientos determinan las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Son la forma como nosotros reaccionamos ante las situaciones. Aptitudes con C, no con P. Con P es otra cosa. Con C es la manera como nos comportamos. Vamos siguiendo, ya les voy a decir eso para dónde va. Pensamiento, palabras, conjunto de creencias, pensamientos, sentimientos, posteriormente vienen actitudes con C. Luego de esas actitudes, el Señor nos habla de que una actitud reiterada es lo que constituye un hábito. Y los hábitos pueden ser positivos o negativos. Los hábitos positivos son virtudes, son cosas buenas. Los hábitos negativos, ¿qué son? Vicios. Miren que muchas veces queremos cambiar nuestros hábitos negativos, pero no salimos del esquema de dejar los comportamientos. Un comportamiento es un comportamiento repetido, se convierte en un hábito. Y en ocasiones tenemos los hábitos, no, yo siempre que todas las mañanas me como una cantidad de comida, pero voy a empezar a adelgazar, pero este hábito lo dejo después. Quieres adelgazar, pero el hábito lo mantienes. Entrar en procesos de cambio implica cambiar hábitos. Si tú quieres cambiar algo, identifica el hábito que tienes. Elemento significativo que nos menciona ese señor Guillermo Villarríos. Ahora, dice él que el conjunto de hábitos es lo que determina lo que nosotros llamamos nuestro carácter. Conjunto de hábitos es lo que nosotros determinamos y llamamos carácter. Aquí hay algo que voy a hablarlo de una manera muy detenida. Reiterar hábitos positivos que se constituyen en virtudes posibilita que nuestro carácter sea firme. Cuando uno tiene unas actitudes, unos hábitos fuertes, unos hábitos definidos, hábitos positivos definidos, genera en nosotros algo que se llama carácter definido. Y cuando uno tiene un carácter definido, tiene una fuerza de voluntad fuerte, constante. Y cualquiera no te enreda, cualquiera no te confunde. Cuando tú tienes unos hábitos reiterados, negativos, más maleable. Cuando los hábitos reiterativos generan carácter maleable, te pueden convencer y decir, oye, te ofrezco esta platica y tú haces tal cosa. ¿Será? Y lo piensas de entrada. Como tus hábitos, tu carácter no es fuerte porque tus hábitos no son fuertes, tú terminas dejándote llevar por cualquiera que se te acerca, ¿sí ves? ¿Qué es lo que fortalece los hábitos positivos en nosotros? Carácter, y el carácter tiene que dice de nuestra voluntad. ¿Qué es lo que fortalece los hábitos negativos en nosotros? Un carácter débil, es una voluntad débil. Y el resultado de todo lo que te he mencionado de una manera muy rápida es el lugar donde estás. Es el problema que estás viviendo. Muchas veces terminamos echándole culpas a otros de lo que nosotros decidimos. Muchas veces queremos para las personas que amamos lo mejor. Y yo te digo, ¿qué palabras les estás dando? Esa estructura que habla el señor Guillermo Villarríos, que habla de palabra, conjuntos de creencias, pensamientos, sentimientos, hábitos, actitudes, hábitos y luego carácter, te llevan hasta el lugar donde estás hoy. La palabra que nosotros utilizamos es muy importante. ¿Qué palabra está utilizando usted con las personas que usted ama? ¿Es la palabra de Dios o no? ¿Qué palabras son las que usted está utilizando con aquellas personas que quieren que tengan lo mejor de usted? ¿Es la palabra de Dios o no? Yo le digo esto porque la palabra que usted utiliza con las personas que usted ama es lo que genera los factores de diferencia. Si usted quiere crear conjuntos de creencias fuertes,
Dele palabra de Dios donde hay principios y criterios fuertes. Si usted quiere permitir que su hijo empiece a tener pensamientos positivos, dele palabra de Dios desde ahora. Miren algo, en ocasiones uno puede llegar a pensar que los hábitos existen por sí mismos. No, un hábito existe porque mi comportamiento ha sido rutinario sobre lo mismo. Cambie el comportamiento, pero para cambiar el comportamiento tenga en cuenta que tiene que empezar a cambiar sus pensamientos y sus sentimientos. Y para que esto ocurra, dése cuenta que ese conjunto de creencias tiene que estar sustentado sobre palabras positivas. ¿Sí es lo importante de lo que decimos? Y muchas veces decimos cosas que no nos damos cuenta, con lo cual llenamos de minas, de explosivos, el sentimiento y la mente de las personas que amamos. Yo le comparto esto a usted porque en este último elemento, que tiene que ver con el hacer y el ser comunicador de la sanación de Dios, tenemos que ser muy delicados con las palabras que utilizamos. Ser delicados con las palabras que utilizamos es empezar a darnos cuenta de que la palabra de Dios funciona y actúa en nosotros en la medida que más la utilizamos. Y eso no depende de nadie más, sino de usted. No de nosotros, no, nosotros es mucha gente y no termina siendo nadie. De usted que está aquí. De usted depende que esa palabra de Dios empiece a tener la fuerza que debe tener. Yo te voy a invitar ahora, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, nadie como Dios. Porque sabemos que no hay nadie como Dios. Yo te voy a invitar ahora para que sueltes lo que tienes en la mano. Sí, suelta lo que tienes en la mano. Muy bien, muy bien. Te voy a invitar ahora para que te pongas en pie. Vamos a vivir algo, ¿vale? Vamos a vivir algo que va a tener que ver con esa palabra que hemos escuchado. Para poder sanar, tenemos que tener claro qué vamos a sanar. Tú no puedes empezar o pretender sanar tu corazón si no has identificado qué es lo que debes sacar de tu corazón. Te voy a un ejemplo aún más físico. Si tú estás enfermo de tu corazón y te empiezas a tomar un medicamento para el páncreas, tu corazón y la enfermedad va a seguir presentándose. Tú tienes que identificar primero lo que quieres sanar. Yo te voy a invitar aquí y ahora para que lo pienses. Pienses qué es lo que necesitas y quieres sanar en tu vida. Yo te voy a invitar para que, si gustas, cierres tus ojos. Sí, no te preocupes, nadie te va a llevar o a jalar. Yo te invito para que pienses en aquellas cosas que tú sabes debes empezar a cambiar. Yo te voy a invitar para que consideres qué es aquello que tu corazón necesita sanar. Yo te quiero invitar para que le pidas al Señor el perdón, el amor y la sanación que necesitas. Te quiero invitar para que recorras conmigo cada uno de esos momentos de tu vida y que repitas después de cada una de estas frases: perdón, Señor, perdón. Ven, dilo conmigo: perdón, Señor, perdón. Por no amarte con mi ser entero y sobre todas las cosas. Perdón, Señor, perdón. Por no haberte tenido como centro y Señor de mi vida. Perdón, Señor, perdón. Por tener ídolos que sustituyen tu lugar y tu acción. Perdón, Señor, perdón. Por no leer y meditar diariamente tu palabra. Perdón, Señor, perdón. Por no actuar en tu presencia
con intención amorosa hacia ti, perdón, Señor, perdón. Por todo afán desordenado de lucro, de poder y de placeres, perdón, Señor, perdón. Por no disciplinarme ante los estímulos sexuales y eróticos, perdón, Señor, perdón. Por ser causa consciente de tentaciones para los demás, perdón, Señor, perdón. Por todo desorden en mi alimentación, en las bebidas, perdón, Señor, perdón. Por utilizar y promover drogas, perdón, Señor, perdón. Por no vivir el matrimonio de acuerdo con tu voluntad, perdón, Señor, perdón. Por no cumplir con una paternidad o con una maternidad responsable, perdón, Señor, perdón. Por no preocuparme de ti, Señor, en los más pobres y necesitados, perdón, Señor, perdón. Por no permanecer y no participar responsablemente en mi iglesia, perdón, Señor, perdón. Por no vivir con entrega generosa mi vocación y mi misión eclesial, perdón, Señor, perdón. Ahora te invito para que recorras conmigo los diferentes momentos de tu realidad, para que recorras conmigo tus resentimientos, tus odios, tus rencores. Si tu madre no supo ser para ti lo que esperabas de ella, si te rechazó desde el momento en que supo que ibas a nacer, si no te cargó en sus brazos en aquellos momentos en los que ella era todo para ti, yo te invito para que le digas, como si estuviera aquí presente, mirándola a los ojos: mamá, yo te perdono, que Dios te bendiga. Díselo: mamá, yo te perdono, que Dios te bendiga. Si tu padre no te dio el cariño y la seguridad que esperabas, si no estuvo presente en tu infancia por trabajo, por otras razones, si fuiste golpeado, tal vez violada o violado, o sufriste algo fuerte por parte de él, si nunca te estrechó fuertemente en sus brazos, dile como si estuviera aquí ahora frente a ti: papá, yo te perdono, que Dios te bendiga. Si tu hermano, tu hermana, por alguna razón te lastimó, si no supo hacerse merecedora de tu confianza, si algunos de ellos parecían ser preferidos de tus padres, llama a ese hermano ahora aquí y dile, mirándolo a los ojos: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si tus padres en los años de crecimiento no supieron ser para ti lo que esperabas de ellos, si rompieron la armonía del hogar por cualquier causa, si se olvidaron de ti o tenían muchas cosas que hacer, si sufriste castigos, míralos a los ojos como si estuvieran aquí frente a ti y diles a ellos: mamá, papá, yo te perdono, en el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Si algún maestro te defraudó o te castigó injustamente, si guardaste día a día resentimiento contra él, si te ridiculizó ante los demás, si se aprovechó de ti en cualquier forma, llámalo por su nombre y perdónale diciendo: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si algún amigo o compañero de escuela te creaba continuamente problemas, si tuviste que pelear muchas veces con él, si te ridiculizó ante los demás, si se aprovechó de ti de cualquier forma, llámalo ahora por su nombre y perdónale diciendo: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si al comenzar a conocer el mundo del amor, del sexo, si alguna persona, novia, tu novio, tu ex esposo,
no correspondió a lo que sentías en el corazón, si se aprovechó de ti de alguna forma, si te engañó, si te lastimó profundamente, viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, dile por su nombre: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si con quien te casaste, la persona que se convirtió en tu esposa, en tu esposo, no supo ser para ti lo que esperabas, si no estuvo a la altura de tus ideales, de aquellos que habían soñado por toda la vida, si desde entonces te ha hecho sufrir, si actuó de tal manera que terminó haciéndote sentir que no valías poco, dilo como si estuviera aquí ahora delante de ti: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si algún hijo o hija no ha correspondido a lo que tú sientes y esperas de él, de ella, si te sientes defraudado por su comportamiento, si te has lastimado, míralo a los ojos como si estuviera aquí ahora y perdónale diciendo: hija, hijo, yo te perdono, Dios te bendiga. Si algún compañero de trabajo se aprovechó de ti, si consiguió hacer mejor el trabajo a costa tuya, si te defraudó tu confianza, exprésale tu perdón y libérate de esa situación y dile: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si algún amigo o familiar tuyo se ha encargado de hacer una vida difícil, si algún amigo o familiar se ha tratado de agredir con palabras, con desprecio, lastimándote, llámalo por su nombre y dile: yo te perdono, que Dios te bendiga. Si algún sacerdote religioso o religiosa no supo estar a la altura de lo que la iglesia y Jesús nos piden, si su manera de ser, de vivir, te alejó de la fe, si te lastimó o se aprovechó de ti, viéndolo a los ojos, como si estuviera aquí, dile: yo te perdono, que Dios te bendiga. Señor, porque sabemos que tu presencia sana, porque sabemos que tu presencia libera, porque sabemos que tu palabra es la fuerza de Dios. Juntos, dirijámonos a ese Dios que conociéndonos nos ama, nos perdona y nos sana, diciendo, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo te invito para que repitas conmigo: ven, Señor Jesús. Te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Te acepto personalmente como mi Salvador. Concédeme experimentar tu amor, tu salvación, tu liberación, tu sanación. Dame tu vida en abundancia. Límpiame, purifícame, renuévame, transfórmame, Señor. Entra en mi corazón, en mi vida, y llénala de ti. Haz de mí lo que quieras que sea. Protégeme y guárdame. María, Madre del Señor y Madre mía, llévame a Jesús y enséñame a ser fiel discípulo de tu Hijo. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes.
Como hermanos y hermanas, te invito ahora para que le des un abrazo fuerte de paz, de sanación y de liberación a la persona que está aquí junto a ti, en el nombre del Señor. Te invito a que como hermanos y hermanas se den un saludo fuerte de paz. Este momento lo vamos a concluir pidiéndole a Jesús que sea el Señor de nuestra vida, pidiéndole a Jesús que esa sanación que nuestra vida necesita sea Él quien la obre. A cada una de estas frases que iremos mencionando, con la cual vamos a concluir, yo te invito a ti que estás aquí para que respondas diciendo: Jesús es mi Señor. De mi familia y mis amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, es mi Señor. De mis estudios y trabajos, Jesús es mi Señor. De mi salud y mi enfermedad, Jesús es mi Señor. De mi pobreza y mi riqueza, Jesús es mi Señor. De mis amigos y conocidos, de mi cuerpo y de mi alma, de todas mis relaciones personales, de mi sexualidad y emotividad, de mi patria y de mi hogar, de mi casa y de mis bienes materiales, de mis esperanzas y temores, de mi inteligencia y voluntad, de mis ojos, oídos, manos y pies, Jesús es mi Señor. De mi manera de divertirme, Jesús es mi Señor. De mi vida entera, Jesús es mi Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y que la bendición liberadora y sanadora de Dios descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.